Queridos amigos, es un gozo para mí muy grande estar aquí con vosotros, porque esto lo estoy haciendo, está a mi lado mi amiga Mary, pero no estamos los dos solos, sino que sentimos profundamente que estamos en comunión. Una comunión que trasciende el tiempo y también el espacio. Y damos gracias pues por la tecnología que nos permite estar unidos. Pero mucho más que la tecnología es el Señor, es el Espíritu. Y digo que para mí es un gozo muy grande, porque me permite disfrutar y compartir de la belleza profunda de la palabra. Vamos a leer juntos, ¿no? A meditar, a saborear el libro del Éxodo con todo lo que tiene de inmensa riqueza, de inspiración, de sabiduría, de don. Hoy quiero leeros el relato de la vocación de Moisés, del capítulo 3 del libro del Éxodo. Dijo Yahvé: bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. Ahora pues ve, yo te envío a Faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Dijo Moisés a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y después, más tarde, en el capítulo 4, versículo 1, respondió Moisés y dijo: no van a creerme, ni escucharán mi voz, pues dirán: no se te ha aparecido Yahvé. Y un poco más adelante, en el versículo 10, dijo Moisés a Yahvé: por favor, Señor, no he sido nunca un hombre de palabra fácil, ni aun después de haber hablado tú con tu siervo, sino que soy torpe de boca y de lengua. Me quiero detener aquí, en este relato de la vocación, porque lo que aquí se nos dice es profundo y es necesario para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual. El Señor elige a una persona para una misión. Y imaginaros pues que en cualquier compañía, en cualquier empresa, ¿no? Pues hay un puesto que está vacante, pues normalmente se anuncia el puesto que está libre. Y fijaros, por ejemplo, en la administración pública, ¿no? Pues se convocan unas oposiciones. Y tanto bien sea en las oposiciones, ¿no? Como en cualquier empresa, cualquier compañía, una vez que se ha anunciado y se proponen y se presentan los candidatos, pues se examinan a los candidatos. Yo he podido vivir un poco de cerca el tema de las oposiciones, sobre todo con mi hermano y con mi hermana, que hicieron oposiciones para el Ministerio de Educación, ¿no? Y es terrible la competencia, ¿no? Porque a lo mejor, bien lo sabéis, ¿no? A lo mejor se ofertan 200 plazas y a lo mejor se presentan 2000, qué sé yo, ¿no? Y eso quiere decir que, y el trabajo, ¿no? del tribunal es elegir a los mejores, a los mejores, a los que están más cualificados, a los que mejor se saben. Evidentemente el criterio pues para elegir a los mejores es según un examen y una prueba y una serie de pruebas, ¿no? Pero en todo caso, bien sea en la administración pública o en la empresa privada, el tema es que de entre los posibles candidatos se va a elegir a los más cualificados, en principio, ¿no? Luego a lo mejor ocurre pues que alguien se ha colado o enchufes o lo que sea, ¿no? Pero en principio el objetivo es, vamos a elegir para esta posición, ¿no? Aquellos que tienen más cualidades, más experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Más puntos, y ese es normalmente el criterio. Sin embargo, como veremos, realmente el Señor
en este sentido, pues como empresario es desconcertante, ¿no? No voy a decir que es malo, porque eso no sería blasfemo, ¿no? Pero en todo caso, tiene otra lógica profunda y radicalmente distinta, pero muy interesante, que es lo que quiero un poquitín que contemplemos hoy, ¿no? Elige una persona para hablar, para expresarse, para dirigirse al faraón, para ser el profeta. Elige una persona que él mismo reconoce que no sabe hablar, que es torpe de palabra. Tal vez esto quiera decir que sea tartamudo. Una persona limitada. Y imaginaros, habría muchos candidatos. Luego después aquí se nos dice que de alguna manera la cosa se resuelve porque Aarón va a ser el intérprete de Moisés. Pero ¿por qué Dios no se dirige directamente a Aarón? Pongamos por caso, ¿no? E insiste en que tiene que ser Moisés. O bien podía haber elegido otra persona capaz. Seguro que había muchas, ¿no? Dios elige a alguien que es incapaz, alguien que es débil, alguien que es pobre en la palabra. Y esto ya lo vemos, o lo vimos, en la vocación de Abraham. Es maravilloso. Es absolutamente maravilloso. Dios llama a Abraham para una misión. La misión es restaurar a la humanidad. Todo lo que el pecado original, ¿no?, había deshecho. Había roto la comunión profunda entre Dios y el hombre. Bueno, pues Dios se propone con una persona a la que elige, a la que llama, restaurar esta humanidad. Y lo quiere hacer haciéndole padre de 1000 generaciones. Pero, evidentemente, ¿no?, cualquier persona con un poco de lógica hubiese elegido a alguien joven, capaz de engendrar a una pareja joven. Y sin embargo Dios elige a una pareja vieja, un hombre viejo, sin futuro, y cuya mujer, bien lo sabemos, pues ya se le había pasado la edad de poder engendrar. Y sin embargo Dios elige a Abraham. Vamos a ver que no es el único caso. El profeta Jeremías también nos cuenta, en el capítulo 1 de su vocación, Dios le dice: antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía, y antes de que nacieses te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Yo dije: ah, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Se parece mucho también a lo que acababa de decir Moisés. Moisés no dice soy un muchacho, pero dice lo mismo, me cuesta hablar. Jeremías dice, pero fíjate quién soy yo, un chavalín, que no me sé expresar. El último ejemplo que quiero poner, y que me parece muy interesante, es el de San Pablo. Fijaros lo que dice. Está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 10. O sea, es fácil de recordar. 10:10. Él dice que algunos se quejan de Pablo, porque se dice que las cartas de Pablo son fuertes, son severas, mientras que la presencia del cuerpo es pobre. O sea, sus cartas, muy bien, escribe fenomenal y se expresa muy bien, pero la presencia del cuerpo es pobre. Y atención ahora. Y la palabra despreciable. Tela, Tela. O sea que un gran apóstol, pero aunque las cartas son severas y fuertes, su presencia es pobre y su estilo de predicación, su elocuencia, despreciable. Pero tiene una razón. Y el mismo Pablo lo dice. ¿Por qué es esto?
en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 17. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y atención a lo que dice ahora. Y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Tela. Y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. O sea que la cruz de Cristo, que es escándalo, él mismo lo explica, que es necedad, que es absurdo, pues se tiene que predicar también en pobreza radical. También en la segunda carta a los Corintios son textos que conocemos muy bien. Dice San Pablo, ¿no? Porque llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. O sea, aquí vemos que hay un denominador común, ¿no? Y es una fuerza, un poder, una energía, un don, que es de Dios, el don de la cruz, el don del Espíritu. Pero, ¿cómo se manifiesta este don? En radical pobreza, en radical debilidad, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Esto realmente es tremendo y al mismo tiempo es maravilloso, ¿no? Y esto no son solamente palabras para escuchar y deleitarse, ¿no? Esto hay que vivirlo. Y viviéndolo uno lo entiende, ¿no? Y a mí me ha tocado vivirlo. Y lo tuve que vivir, pues, prácticamente nada más ordenarme cuando tuve esta depresión tan terrible que os contaba, ¿no? Que pensaba que no tenía fe, que no tenía fuerzas, ¿no? Y en esa profunda debilidad, pues, bueno, pues me permití ser, o le permití al Señor ser instrumento del Señor, ¿no? Instrumento suyo. Y desde luego, pues, lo viví también en profunda radicalidad cuando vine a Hong Kong, ¿no? Supongo que podéis entender que cuando yo estaba en España estuve 10 años de sacerdote, estuve más o menos 5 años en Ávila y 5 años en Madrid, ¿no? Pues lo de predicar me ha gustado y desde muy joven, ¿no? Pues hemos empezado a predicar en los grupos de oración y lo he hecho con gusto y creo que he tenido siempre una cierta facilidad, ¿no? Bueno, pues a los 35 años pues vine a Hong Kong y en Hong Kong normalmente cuando se envía a un padre a misiones, lo primero que se hace es enviar a ese padre, ¿no? A que aprenda inglés, un año. Bien sea por supuesto, a un país de habla inglesa. Normalmente suele ser Irlanda, Inglaterra o Australia, ¿no? Pero en mi caso, debido a que ya sabía algo de inglés y también por la edad, ya no era tan joven, pues decidieron enviarme directamente a Hong Kong. Con lo cual quiero decir que mi inglés pues era pobre. No tenía apenas experiencia de, por ejemplo, de predicar. Creo que nunca había predicado en inglés. Había leído mucho, eso sí, pero lo que es hablar, escuchar y predicar, pues no tenía. O sea que de repente me tuve que enfrentar a ese reto, ¿no? Y al cabo de 2 años, de estudiar 2 años, ¿no? Cantonés, me enviaron a una parroquia, ¿no? A predicar, perdón, a practicar el chino, ¿no? Y ahí me vi en una pobreza que, vamos, ya quisiera Moisés y Jeremías,
o mejor dicho, al revés, ya les enviaría, ya los envidio yo a Moisés y a Jeremías, ¿no? Porque ellos por lo menos podían hablar un poquito, pero yo no podía hablar nada, ¿no? Y cada vez que tenía que preparar la predicación, la homilía, tardaba más de una semana. Primero tenía que escribirla en inglés, luego de inglés traducirla al chino, leerla montones de veces, y luego a la hora de, bueno, pues de ofrecerla, pues con inmenso trabajo y con inmensa debilidad, ¿no? Eso hizo, pues, que nunca te sientes cómodo. Bueno, cómodo. No solamente no te sientes cómodo, sino que te sientes, pues, eso, en radical pobreza, cometiendo muchos fallos, que luego la gente te los dice. Y así vas caminando, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Y algo de ti entiende que este es el camino. Y yo decía para mí, yo entiendo que la lengua es muy importante, yo decía para mí, y que saberla bien es muy importante. Pero no puede serlo todo. Es decir, que si yo un día llego a dominar el chino, el cantonés perfectamente, eso no significa que yo tenga la gracia de la predicación. Porque en España hay mucha gente, muchos sacerdotes que hablan muy bien español. Y eso no quiere decir que, bueno, pues que la gente se convierta. Incluso aquí en Hong Kong hay muchos padres chinos que también hablan muy bien el chino. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que la gente se va a convertir radicalmente? Pues no. Entonces yo entendí, ¿no? Poco a poco, que no solo es la competencia lingüística, sino es otra cosa. Es la pobreza. Es la pobreza radical. En aquellos momentos también me vino, pues, como una imagen que me gustaría compartir con vosotros, ¿no? Mira, aquí tengo dos bolígrafos, ¿no? Este bolígrafo me lo regalaron, es una joya, es un Mont Blanc, vale muchísimo dinero. Y con él se puede escribir, evidentemente, y puede escribir cosas preciosas. Este otro bolígrafo, pues lo tengo pues porque me lo dio mi padre, es muy barato. Y con este bolígrafo tan barato, puede costar, pues no sé, 10, como mucho 20 euros. Pues también se pueden escribir cosas preciosas, cosas maravillosas. Lo cual quiere decir que para escribir algo hermoso, incluso un bolígrafo barato es suficiente. Entonces yo entendí, pues claro que sí. Yo no seré nunca, ¿no? Nunca un Mont Blanc, carísimo, exquisito, una joya. Yo seré un bolígrafo muy barato, pero el Señor puede, si quiere, conmigo escribir cosas hermosas, porque va a ser el que las escriba. Incluso este bolígrafo tan exquisito, tan precioso, tan maravilloso, no puede escribir nada por su cuenta. Necesita a alguien que le lleve, ¿no? Entonces yo he entendido esto desde el principio, que la cosa no está, como dice también San Pablo, en querer y en correr, sino en que el Señor tenga misericordia. Por eso hoy quiero hablaros de algo tan importante como es la nada, el vacío, que ya he hablado alguna vez de ello, pero hoy viene muy a cuento, ¿no? Porque el Señor, como veis, elige a estas personas, nada menos que los grandes líderes, una persona como Moisés, el grandísimo líder del Antiguo Testamento, el gran profeta, Jeremías, San Pablo, y los elige en su nada. Me acuerdo que cuando el padre Chus pues, nos estuvo explicando la filosofía contemporánea, pues dedicamos un capítulo importante a hablar de los filósofos existencialistas y sobre todo de Jean-Paul Sartre. Y él nos comentaba que para los filósofos existencialistas la nada es algo. La nada es algo.
para los anteriores filósofos, los tomistas y los esencialistas, la nada es nada. Por eso nunca se escribía de la nada, porque la nada es nada. Sin embargo, lo curioso de los filósofos existencialistas es que para ellos la nada tiene un sabor. Y es un sabor de que algo falta. Es como un agujero donde debería haber algo y se nota la ausencia. O sea, esa nada es ausencia, vacío, un vacío profundamente doloroso. Y así se siente. O sea, la nada no se percibe en abstracciones mentales, ¿no? En elucubraciones. Es un sentimiento inmediato, radical, que lo tienes o no lo tienes. Y el que lo haya experimentado lo va a entender. Y si no, pues yo puedo estar aquí hablando horas y no darme a entender. Esa nada, ese vacío, se experimenta como terror. Jean-Paul Sartre escribió todo un libro, El ser y la nada. La nada te ataca. La nada te ataca. Y quiero contaros que a mí me ataca, ¿sabéis cuándo? Pues cuando estoy enfermo. Me ha pasado ya muchas veces. Normalmente cuando tengo un catarro, una gripe y la gripe es fuerte y tengo que guardar cama, parece como que mis defensas están bajas. Y entonces, pues experimento los ataques de la nada. O mejor dicho, los ataques de no sé de dónde me vienen, que me dicen: Vicente, tú eres nada. Tú no eres nada. No vales para nada. Y he de reconocer que años antes estos ataques me angustiaban. Me producían dolor. Una sensación de vacío, de ser poca cosa. Exactamente, de ser poca cosa. De valer poco. De no ser importante. Pero con el tiempo, recientemente, ya no me afecta. Aunque esté enfermo y esté en la cama y esté debilucho y la nada me ataca, me dice: Vicente, no vales para nada. Eres una caca. Eres poca cosa. No me afecta. He empezado a descansar en la nada. He empezado a aceptar mi nada, mi pobreza, mi radical debilidad. En inglés se dice la palabra emptiness. Esto es precioso, ¿eh? Ya puede parecer como una tontería, pero es importantísimo. En uno de los diálogos, Santa Catalina de Siena nos cuenta que se le apareció Jesús y le dice: Catalina, si quieres ser feliz, recuerda dos cosas: que yo soy el que es y tú la que no eres. Yo soy, tú no eres. Yo soy, tú eres nada. Recuérdalo y serás feliz. Esto es interesantísimo, queridos amigos, porque veo en mí y en tanta gente el deseo de huir de la nada, porque es terrible. En español incluso tenemos esta expresión: es que me nadean, ¿no? Cuando alguien pasa a nuestro lado y no nos hace caso, me nadean. Cuando estamos en una reunión y se nos ignora, lo mismo. Ignorarnos, nadearnos, no tenernos en cuenta. La experiencia es de ser anulados. Qué curioso, quiero contaros también una anécdota de un amigo mío que le horrorizan las reuniones sociales, los parties, ese tipo de cosas, ¿no? Él es introvertido. Y entonces, pues normalmente al cabo de un rato ya se siente cansado, agobiado. La energía literalmente ya se le ha agotado, entonces quiere irse. Pero me contó, honestamente, que si en estos momentos, ¿no?, en el cual se siente tan cansado, tan aburrido, tan agotado, ¿no?, que quiere irse,
alguien le hace un cumplido y se acerca a él haciéndole sentirse importante, automáticamente experimenta como una inyección de adrenalina y de fuerza. Y se siente vivo y como que todo su ser revive. ¿Por qué? Porque alguien le ha considerado algo. Y al considerarle algo importante, le ha devuelto la vida. Esto es interesantísimo. Por eso, todos nuestros esfuerzos, de alguna manera, es ser alguien. Ser alguien. También tenemos en castellano la expresión es un don nadie. ¿No? Es un don nadie. Alguien absolutamente irrelevante. Un don nadie. Nadie. Es terrible y es peligrosísimo, queridos amigos, que ese deseo que tenemos todos de ser alguien, ¿no? Que es normal, y por eso trabajamos y nos esforzamos, y yo lo hice, ¿no? Para ser reconocidos, para ser valorados, pues para ser un poquito mejor que el de al lado, o por lo menos no sufrir la humillación de que, bueno, pues de que no se nos considere, ¿no? Es terrible, insisto, si para conseguir ser alguien nos metemos o nos embarcamos en una cruzada o en una misión religiosa. Esto me parece que necesita explicarse, porque si no, me parece que puede ser complicado de entender, ¿no? Insisto, el deseo por ser alguien, ¿no? Es bien normal. Y a lo mejor gracias a este deseo por ser alguien, ¿no? Pues gracias a eso, pues la civilización, ¿no? Pues ha florecido, ¿no? La gente se mata por trabajar, la gente se mata por construir algo importante, la gente se mata por los deportistas, se matan, ¿no? Por conseguir batir un récord. Bueno, pues eso a lo mejor hace que la gente progrese y que la sociedad progrese y que haya premios Nobel, etcétera, etcétera, ¿no? No voy a cuestionarlo. Pero lo que es infinitamente peligroso es cuando, para conseguir ese deseo de ser alguien, ¿no? Pues nos metemos en el camino espiritual. Y en lugar de ser nosotros instrumentos del Señor, ¿no? Y el Señor es el que lleva la gloria, y el Señor es el que lleva todos los créditos, como dicen en inglés, y tú al final te sientes que no has hecho nada, como dice el Evangelio, somos siervos inútiles, nada más hicimos lo que teníamos que hacer. Pues en lugar de eso, de ser nosotros instrumentos del Señor, se convierte el Señor en instrumento nuestro. Y sí, y te puedes matar por una causa noble, por una causa espiritual, pero es tu causa por la cual quieres redimirte, por la cual quieres conseguir un nombre, exactamente un nombre reconocido, una importancia, un respeto, un reconocimiento de que tú eres, bueno, pues un buen predicador, o eres un buen párroco, o eres un buen padre de familia, lo cual, insisto, no tengo nada contra ello, todo lo contrario, ¿no? Pero en el sentido, insisto, espiritual. Por eso es tan profundamente necesario que todos los siervos de Dios tienen que ser purificados en humildad. Y por eso dice San Pablo, tenemos que llevar este tesoro en nada, para que se vea claramente quién es Dios y quién es tú. Para que se vea claramente que es cierto, ¿no? Imaginaros que yo escribo un poema maravilloso y al final el boli se cree, jolines, fíjate lo que he hecho. Pues a lo mejor no soy tan barato, a lo mejor es que resulta que se han equivocado, a lo mejor resulta que soy muy bueno, que soy muy caro. Y hay que hablar con el boli y decir, mira, gracias porque por tu virtud pues he podido escribir el poema. Pero
si no te utilizo a ti, puedo utilizar a otro, que al fin y al cabo me da igual. Porque lo que importa no es el instrumento, sino es el agente. Esta humildad, queridos hermanos, es necesaria. Dolorosa, porque al final no te queda nada. Nada. Pero esa nada es necesaria. Esa nada que a los existencialistas les aterraba, les espantaba como vacío, como lo que yo os contaba, ¿no? Como esa sensación de no valer nada. Poco a poco, cuando se acoge y se acepta con calma y con serenidad, como Santa Catalina de Siena, no soy nada, pero tú lo eres todo. Y está bien que yo no sea nada. Nada sé, nada tengo, nada puedo, nada soy. Ese soy yo, nada. Pero lo digo sin angustia, sin terror. Y la nada para mí no es ese vacío existencial que me está tragando. No, 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 no. Con calma, con serenidad. Y ahí encuentro la paz. Y solamente desde esta paz de mi nada, la acción tiene sentido. Porque voy a hacer algo, no para llegar a ser algo, no para conquistar, no pues para que la gente me reconozca, sino por pura gracia, por pura bondad, porque van a hacer como el agua de la fuente. Y por eso el Señor elige a los pobres. Y por eso los pobres, los que no son nada, son bienaventurados. Y esta es la lección que podemos aprender. La lección que ya se nos viene dando con nuestro padre, Abraham, con el gran profeta Moisés, con Jeremías, con María, la pobre, con San Pablo. Por eso, si tú que me escuchas te sientes pobre, vacío, inadecuado, no suficientemente valioso, yo te invito a que desciendas incluso más abajo y te serenes y te tranquilices. Y en ese vacío Dios habita, como habitó en María. Y ahí Dios va a hacer maravillas, porque el Espíritu las va a hacer, y el Espíritu las puede hacer. Y esa es la promesa, y ese es el gozo. Y por eso Dios elige a un pobre, a Moisés, a un pobre, como tú eres un pobre y como yo también soy un pobre. Gloria al Señor.